Padre Celestial, esta mañana venimos delante de ti, asombrados por tu bondad, por tu grandeza, contentos de escuchar estos testimonios, Señor, de cómo preservaste la vida de mi hermano, de cómo, Señor, lograste que mi hermana se reuniera con su hija después de tantos años. Solamente tú, Señor, haces maravillas y haces estas cosas tan increíbles. Padre, gracias por estos testimonios que nos ayudan a estar alentados y a saber que confiamos en un Dios vivo, un Dios que obra, un Dios que hace milagros en la vida de cada uno de nosotros. Yo te pido esta mañana, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos aliente, que nos instruyas tú, Señor, en tu palabra, y que conforme escuchamos de ti, nuestro corazón pueda inflamarse de amor y de ardor por ti, y una decisión de seguirte cada vez con más fuerza, en el nombre de Jesús. Mira, uno de los libros más antiguos que existen nos cuenta la historia de un hombre que era un hombre pues muy bueno, era un hombre muy bueno, era un hombre que todo el mundo lo quería, era un hombre muy respetado en la comunidad donde él vivía, iba incluso a los extremos para ayudar a los demás, era una persona respetuosa y era una persona respetable. Era un hombre que no nada más había sabido ganarse el amor de los demás, sino que también era un hombre que adoraba a Dios. Y era un hombre que honraba a Dios con su vida, y este hombre le amaba con todo su corazón. Al grado tal que incluso Dios decía, wow, miren ahí en la tierra a mi siervo, este hombre que me ama tanto, que vive de una manera que refleja quién yo soy. Y era un hombre muy próspero, era un hombre que Dios le había dado 7 hijos y 3 hijas, imagínate. En aquella época eso era importante porque los hijos eran los que te ayudaban en la granja, ¿verdad? Y eran los que te ayudaban a trabajar la tierra y todo esto. Y como parte de ese carácter y de esa personalidad de este hombre, y por la gracia de Dios, Dios le había bendecido grandemente. Era un hombre muy rico, un hombre que era muy trabajador, tenía 7,000 ovejas, tenía 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, muchos criados. Y en aquella época eso era muchísimo. Era más rico que toda la gente de la tierra de alrededor. Y este hombre hacía todo este tipo de cosas cuando los hijos se juntaban a comer, cada uno de ellos en su casa una vez a la semana. Y hoy nos vamos a la casa del hermano mayor y la semana que entra, o no sé, a lo mejor diario no nos lo dice, pero se juntaban periódicamente a convivir, a comer, a disfrutar de las cosas de Dios. Y cuando los hijos de este hombre salían, este hombre oraba por ellos. Decía, Señor, te pido por mis hijos, te pido, Dios, que perdones el pecado, si hay algún pecado en sus corazones, si hay alguna acción en sus mentes que sea desagradable delante de ti, por favor, perdónales. Y era un hombre de esa estatura, un hombre de esa calidad. Total, estaban los hijos ya grandes, muy unidos, y estaban un día comiendo en la casa del hermano mayor. Y de repente este hombre estaba en su casa y dice este libro que llega un mensajero y le dice, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellas y acometieron los sabeos, otro pueblo, y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Y nos dice que cuando este hombre estaba hablando, en eso llega otro mensajero, y le dice a este hombre, le dice, fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores, y los consumió. Y solamente escapé yo para venir a darte la noticia. Y cuando ese estaba hablando todavía, llega otro mensajero y le dice, ¿sabes qué? Llegaron los caldeos. Este otro pueblo vinieron y trajeron sus escuadrones y arremetieron contra los camellos y se llevaron a todos los camellos y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia. Y cuando ese hombre todavía seguía hablando, imagínate esto, llega otro mensajero. Le dice, discúlpame, tus hijos y tus hijas estaban comiendo en la casa de tu hijo el mayor. Estaban bebiendo y estaban comiendo muy a gusto de tu hijo el primogénito. Y llegó un fuerte viento del lado del desierto y azotó los 4 esquinas de la casa.
y la casa cayó y mató a todos los que estaban ahí, y solamente escapé yo para darte la noticia. En un abrir y cerrar de ojos, la vida de este hombre, todos sus sueños, todos sus planes, todas las cosas cambiaron radicalmente. Fue algo impresionante. Yo estoy seguro que si tú te pones a recordar un poco, a lo mejor puedes encontrar esas cosas en tu vida que le dieron un giro inesperado a tu vida. Circunstancias que a lo mejor fuera de tu control llegaron e hicieron que tomaras decisiones que se salieron de los planes que tú tenías preparados para lo que tú esperabas para el futuro. Y tu vida tuvo que alinearse a todas estas cosas. Y muchas de las cosas que creías, muchos de los planes que tenías, tuvieron que cambiar. A muchos de nosotros nos dijeron, mira, si tú aceptas a Cristo en tu corazón como tu Señor y Salvador, tus problemas se van a acabar, todo va a ser felicidad, vas a tener prosperidad, vas a tener salud, todo va a estar bien. Pero si somos honestos, muchos de nosotros, cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, vemos que la realidad fue totalmente lo opuesto, que las cosas se han vuelto más difíciles, que la vida se ha vuelto cada vez más dura y que sentimos que vamos nadando en contra de la corriente. Y dices, ¡ah, caray! ¿Cómo es esto posible? ¿Por qué suceden estas cosas? Y la Biblia nos dice que tenemos un enemigo muy poderoso que anda por este mundo buscando destruirnos. Y por eso es que historias como la que vemos aquí en Esther, vemos cómo este enemigo usa incluso a reyes y a gente muy poderosa, gente que está dispuesta a invertir una fortuna con tal de destruirnos y que no van a descansar hasta que el último de los hijos de Dios sea exterminado. Pero vamos a ver que a pesar de todo lo que te acabo de platicar, a pesar de esto, ese no es el fin de la historia. A pesar de todo, tenemos que entender los planes de Dios. Acompáñame a Esther capítulo 3, versículos 7 al 15, y con esto en mente vamos a leer qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Esther capítulo 3, versículos 7 al 15. ¿Lo tienes ahí? Esto es lo que dice la palabra de Dios. En el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12º del rey Asuero, fue echada Pur, esto es, la suerte delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año, y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey. Y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata Agageo, enemigo de los judíos. Versículo 11. Y le dijo, la plata que ofreces sea para ti, y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, al día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán, a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia, y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo según su lengua, en nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. La copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos a fin de que estuviesen listos para aquel día. Y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino, y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Y hasta aquí vamos a leer la palabra de Dios. Mira lo que acabamos de leer. Nos dice que este hombre, Amán, este poderoso hombre, tiene el firme propósito
de destruir a los judíos. Quiere exterminarlos a todos. Y llega un día y va a consultar con los adivinos. Y les dice, por favor, quiero que ustedes me digan cuándo es el mejor día para que yo haga esto. Y entonces los adivinos empiezan a tirar los dados. Y empiezan a echar esos dados, las suertes, para ver cuál es el mejor día, el día de suerte, para que este hombre cumpla su pan. Y van por cada día del año, por cada mes. Cuando ellos hacen esto, nos dice la palabra de Dios, lo que acabamos de leer, que estaban en el primer mes del año. Y entonces empiezan a echar las suertes por medio de la adivinación y le cae que su plan lo tiene que efectuar en el último mes del año, 12 meses después. Yo me imagino que a Amán no le gustó la noticia. Yo creo que él dijo, yo me quiero vengar de ellos, quiero matar a los judíos inmediatamente y las suertes me salen con que hasta dentro de 12 meses. Pero eran tan supersticiosos que dice, bueno, voy a hacerlo. Y va con el rey y engatusa al rey con verdades a medias para que autorice la exterminación del pueblo de Israel. El rey autoriza esa petición de Amán y en ese momento hacen copias del edicto y lo mandan a las 127 provincias, a todos los países, a todos los pueblos, a todas las naciones sobre el cual tenía dominio el imperio medo-persa. Y la instrucción era que en el día determinado iban a ir e iban a matar, a destruir y a exterminar a todos los judíos, jóvenes, ancianos, niños, mujeres, todos el mismo día. Y se podían quedar con sus pertenencias. Dice que salieron los mensajeros a los rincones de todo el imperio y el autor intelectual, Amán, seguramente frotándose las manos, va con el rey y se ponen a tomar y se pone a celebrar su venganza. Es lo que acabamos de leer. Y quiero que sepas que desde el principio de la creación tenemos un enemigo, Satanás. Y Satanás desde el principio ha intentado destruir la obra de Dios. Siempre. Primero viene y tienta a la pareja, a la primer pareja que desobedezcan a Dios. Y por causa de esto entra el pecado en el mundo y entra la muerte en nuestro mundo. Y más adelante vemos a Caín y Abel, ¿te acuerdas? Y viene Caín, viene Abel y trae una ofrenda que es agradable delante de Dios. Y viene Caín y mata a su propio hermano porque la ofrenda de Abel había sido más agradable. Y por todo el Antiguo Testamento podemos ver ese intento de Satanás de acabar con la simiente de la mujer, la promesa de Dios de que iba a venir un Mesías, de que iba a venir Jesucristo para reconciliarnos con Él, ya que nuestro pecado nos había separado. Y la semana pasada estábamos hablando acerca de los ancestros de Amán, ¿te acuerdas? Hablamos de los amalecitas de esta nación y de la desobediencia de Saúl. Y vemos cómo el pequeño pecado de Saúl, de no exterminar a los amalecitas, cientos de años después, se convierte en una amenaza tremenda contra toda una nación. Y yo creo que ahí debemos parar las orejitas, ¿verdad? Es decir, cómo un pecado tan insignificante para nosotros puede a la larga desatar consecuencias tan grandes. Un acto de desobediencia. Hizo lo que Dios le había dicho a medias. Dejó vivir al rey, Agar. Y aquí tenemos a Amán el agageo, el descendiente de ese rey. Una desobediencia a lo largo de los años puede tener consecuencias devastadoras. Escucha esto, por favor. Las decisiones que tomas hoy tienen impacto en la eternidad. ¿Estás ahí? Por pequeñas que sean, tienen impacto. Lo vemos aquí. Pero quiero que veamos cuáles son esas tácticas que emplea Satanás para encontrar aliados a fin de estorbar la obra de Dios. Y mira, en el caso de Amán, leímos que va con el rey. ¿Te fijaste en el versículo 8? Dice que viene y le dice, tenemos un problemón. Le dice, hay un pueblo que está esparcido por todas las provincias. ¿Te fijaste? Dice, todas las provincias del reino y sus leyes son diferentes y no obedecen las leyes del rey y a ti no te sirven para nada. O sea, no te sirven ni siquiera de esclavos. Pero fíjate qué largo es este hombre. O sea, que ha abusado a Amán. Porque viene y les dice que están por todos lados. Pero en primer lugar, los judíos nada más estaban en Babilonia.
Los babilonios se los habían llevado cautivos 100 años antes de Asuero, y el antecesor de Asuero les había permitido regresar a Israel a reconstruir el templo y a reconstruir la ciudad. Entonces, estaban en Jerusalén y estaban en Babilonia. Pero este hombre le dice, no, están por todas partes. Y sus leyes son contrarias a las de nosotros y no obedecen nada. Claro que sus leyes son diferentes. ¿Cómo no iban a ser diferentes? Las leyes de los judíos fueron escritas ¿por quién? Por el dedo de Dios. Dios les dio sus leyes. El mismo Moisés dice, ¿qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Ninguna. La ley que Dios dio es tan impresionante que incluso en nuestros días, en cualquier facultad de derecho a la que vayas, ven y estudian los 10 mandamientos como ese ejemplo de derecho y de ley. Nadie tenía esas leyes. Ahora, si fuera cierto que los judíos no cumplían ninguna de las leyes del rey, ¿no crees que hubiera llegado a los oídos del rey antes? ¿No crees que habría sabido que hay una gente que no obedece todas sus leyes? ¿No tendría un judío a Mardoqueo trabajando en su palacio? ¿No habría una comunidad de judíos tan importante en Babilonia como la que había, o ahí en Susa? Sería imposible que vivieran en la capital del reino. Pero Amán le dice, no obedecen ninguna de tus leyes. Y ¿sabes? Amán no ha terminado. Encima de todo, le dice, dejarlos vivir, oh rey, no te sirve de nada. ¿Te fijaste? Le dice, al rey nada le beneficia dejarlos vivir. Le está dorando la píldora, le está lavando el coco. Fíjate lo que le está diciendo. Le dice al rey, tú eres tan poderoso que este pueblo vive solo porque tú los dejas vivir. ¿Te das cuenta? Le está diciendo, tú eres el sustentador de la vida. No te sirve de nada dejarlos. Muestra tu poder exterminándolos. De nada te sirven. Te digo, Satanás es muy abusado. Y te digo que está detrás de todo esto, porque tú puedes ver lo que leemos aquí. Son las mismas tácticas que emplea Satanás cuando quiere seducir al hombre y cuando quiere llevarle a que se aparte de Dios y de su propósito. En Génesis, la primera pregunta que la serpiente le hace a la mujer es, ¿con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? ¡Mentira! Dios no les dijo eso. Si tú lees Génesis, Dios les dijo, de todo árbol del huerto pueden comer, menos del que está en medio, menos del fruto prohibido. Es la misma mentira que usa Amán. Están por todos lados. No es cierto, no estaban por todos lados. Y luego viene el diablo con Eva y le dice, mira, el día que tú comas, no es cierto, no te vas a morir, sino que cuando comas te vas a volver como Dios. Y es lo mismo que hace Amán con Asuero. Tú eres el que los deja vivir. Tú eres el chiquitiguao. Pero para que amarre, fíjate nomás, para que amarre. La Biblia no nos dice si Asuero se estaba tragando el anzuelo o no, ¿verdad? No lo podemos ver. Solo nos dice que Amán, fíjate en el versículo 9, le dice, si place al rey, decrete que sean destruidos, ojo, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Lo que Amán le está ofreciendo al rey, hermanos, nada más y nada menos son 300 toneladas de plata. ¿Qué te parece? No caben abajo de tu colchón. Eso era el equivalente a 2/3 de todo el dinero que entraba al reino durante un año. Es un montón de dinero. El martes estábamos platicando de esto y Cristian hizo los números y dice, son 3,000 millones de pesos. ¿Qué te parece el regalito, Oye, Gonzalo, fíjate que tienes una peste. Están por todas partes en tu rancho y no te sirven de nada te sirven, la verdad, dejarlas vivir. Pero ¿qué te parece
si yo vengo y me dejas deshacerme de esta peste y además te voy a dar 3,000 millones de pesos. ¿Cómo ves? Porque si te fijaste, Amán nunca le dice que está hablando de los judíos. Hay un pueblo, pero no le dice quién. Y en cuanto el rey escucha que todo ese dinero va a ser traído a los tesoros del rey, ¿sabes lo que hace? Mira el versículo 10. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amegata Agageo, enemigo de los judíos. Inmediatamente. ¡Wow! ¿Sabes algo? El enemigo de nuestras almas está dispuesto a voltear reyes, está dispuesto a voltear leyes, príncipes, gobiernos enteros en contra nuestra, incluso usar grandes sumas de dinero para salirse con la suya. ¡Qué tremendo! ¿Te acuerdas de Esteban, el primer mártir de la iglesia? Cuando él estaba enseñando con ahínco la palabra de Dios, los líderes religiosos contrataron testigos falsos para que hablaran en contra de Esteban y terminaran apedreándolo. Y mientras lo apedreaban, dice la palabra de Dios que su rostro fue como de un ángel que resplandeció, así como el rostro de Moisés cuando recibió la ley. Y aún viendo esto, lo siguieron apedreando y lo mataron. ¿Te acuerdas a quién le dieron 30 piezas de plata? A Judas. ¿Para qué? Para que entregara a Jesús y para que pudieran matarlo y así terminar con las promesas de Dios. Déjame decirte algo, yo no sé si lo sabes o no, tenemos un enemigo que está al acecho. Lo creas o no, Satanás siempre quiere destruir todo lo que Dios hace. Todo lo bueno que Dios ha hecho. El matrimonio como una expresión de amor, de la unidad en la Trinidad, viene a destruirlo. La sexualidad, esa expresión de unidad y de amor que Dios ha hecho tan hermoso en el matrimonio, viene y lo corrompe y lo destruye. Y te dice que está bien tener relaciones fuera del matrimonio con 1, 2 o 3 parejas, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Todo lo pervierte, todo lo destruye. Por eso pervierte la verdad. Y por eso hace de la mentira algo atractivo. El engaño, la codicia, tantas cosas. Porque quiere seducirnos, porque quiere atraparnos. Mira, el martes en la noche estábamos los ancianos platicando y estudiando este pasaje. Beto estaba con nosotros y comentó algo bien interesante. Beto dijo, imagínate que sabes el día preciso en el que van a venir a tu casa. Van a venir muchos hombres y mucho más poderosos que tú, y van a venir armados y vienen dispuestos a matar a tus hijos, vienen dispuestos a matar a tu esposa, vienen dispuestos a matarte a ti y a despojarte de todas tus pertenencias. Y sabes exactamente en qué día va a ocurrir, y traen el permiso del rey y de la autoridad, y no hay nada que tú puedas hacer. Y lo que es peor, ni siquiera puedes huir. Porque aparte va a ocurrir en todos los países de la tierra dominada por este imperio, en todo lugar. Wow, ¿cómo te sentirías? ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Yo no sé si alguna vez te has sentido así, que ves que todo a tu alrededor se derrumba, que ves que todo está en contra tuya, que tus sueños se hacen pedacitos frente a tus ojos. Y dice por ahí los jóvenes, la chica de mis sueños se fue con mi mejor amigo. La empresa que tanto tiempo había construido se fue a la bancarrota. El trabajo en el que me contrataron, que me estaban dando el doble de mi sueldo. Y entonces me endrogué y pedí un refrigerador y pedí una estufa y hasta me conseguí una secadora y dije la voy a poder pagar. Y a los 2 meses me dicen siempre no y te despiden. Tienes 50 años y ya no sabes quién te va a contratar. Y todo se te derrumba. Y te enteras que tu esposa no había estado saliendo con su amiga, sino que estaba viendo a otro hombre. Y lo estaba viendo porque ese sí la escucha, porque ese sí la hace sentir bien, querida, amada. ¿Me explico? O ves el diagnóstico del doctor y dices, wow, no hay nada que pueda hacer contra esta enfermedad. Y tu mundo se desmorona. Se cae todo en miles de pedacitos. Déjame decirte algo.
Incluso estas cosas tienen un objetivo. Pero el objetivo de nuestro enemigo es robarte tu paz. El objetivo de nuestro enemigo es desanimarte, es que pierdas la confianza en Dios, que olvides las promesas de Dios, que las metas debajo del tapete y que vivas tu vida pensando que ya no hay más nada que hacer. Por eso la serpiente le dice a Eva, no morirán, sino que sabe Dios que serán como Él. Está tratando de sembrar desconfianza en la mujer. Está diciéndole, Dios es un mentiroso. No le creas a Dios. No es cierto lo que sabes de Dios. Dios es el malo de la película. Los judíos están viendo una ley que no puede ser revocada. Las leyes de Media y de Persia, ni siquiera el mismo rey las podía deshacer. Una vez selladas, se tenían que efectuar. Está la ley firmada, está sellada, está por todos los países, por todo el mundo la noticia ha sido publicada. Wow. ¿Sabes qué es lo irónico de todo esto? ¿Te diste cuenta en qué día se publicó la ley? Mira el versículo 12. Dice, fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero al día 13 del mismo. Tú y yo lo leemos y decimos, ok. Pero si fueras judío, sabrías que el 13 de Nisan, aunque no significa para nosotros y no es un carro, el 13 de Nisan es el primer mes del año, es el día antes de la celebración más grande de todo Israel, la celebración de la Pascua. Entonces imagínate la escena. Tú como judío estás haciendo tus preparativos para celebrar la Pascua el día 14. Estás comprando las cosas, preparándote, llamándole a la familia. Tenemos esta gran fiesta nacional donde vamos a celebrar la victoria que Dios hizo de librarnos de la esclavitud de Israel, de darnos vida, de convertirnos en una nación y cómo nos libró Dios de la esclavitud y de la muerte. Y justo ese día, el día antes de la fiesta, los escribanos del rey están traduciendo en todos los idiomas y haciendo copias para todas las naciones y pueblos el edicto de la exterminación de todos los judíos. ¿Cómo te sentirías? ¿Le creerías a Dios ese mismo día? Porque por un lado tienes las promesas de Dios, tienes las promesas de su protección, de lo que ha hecho, de lo que dice que va a hacer, la promesa del Mesías frente a tus ojos, pero por el otro lado, de manera muy real, tienes esta amenaza que está ahí, esta amenaza que te está viendo a los ojos con toda la ira, con todas las ganas de destruirte y que sabes que está firmado y que va a ocurrir. ¿Le creerías a Dios? ¿Sabes qué me encanta de Dios? Es maravilloso. Dios siempre llega a tiempo. De hecho, siempre va varios pasos adelante que nuestros enemigos. La cena de la Pascua tenía que recordarles a los judíos no nada más la salvación de Egipto, sino la promesa del Mesías que vendría. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquel que daría su vida en la cruz para que todos los que creen en Él no se pierdan, mas tenga vida eterna. Por eso es que ponían la sangre del cordero cuando estaban en Egipto en los postes y en el dintel de la puerta. ¿Me explico? Era la promesa de este Mesías. Dios había prometido un Mesías en el pueblo de Israel, en la casa de David, un redentor. Y Amán creía que podía impedir el plan de Dios. ¿Quieres saber que Dios está en control en todas las áreas de tu vida? ¿Quieres ver que no va a permitir que sus promesas se rompan y que sus enemigos se salgan con la suya? Quiero que veas la seguridad de confiar en Dios. Número 1, Dios había prometido un redentor. Número 2, Proverbios 16:33 dice, podremos tirar los dados, pero el Señor decide cómo caen. Y Amán, al principio, va con los adivinos y dice, echen los dados. Quiero ver cuál es el mejor día para cumplir mi venganza. ¿Y cuándo fue? El último mes del año. Dios les da 12 meses a los judíos
para que puedan prepararse, para que pueda Esther interceder en favor de ellos. ¿Te fijaste? No nada más eso. Antes Dios ya había puesto en el trono de Persia a Esther, una mujer judía. Y al principio puede ser tremendo lo que le tocó vivir a Esther, pero es una pieza clave en el desenlace de la historia. Quiero que veas que aun cuando los malos hacen todo para estorbar la obra de Dios, aun cuando Satanás mismo se ponga en tu contra, aun cuando haya reyes y poderes y autoridades y leyes y cosas que amenazan destruirte, aun cuando tus circunstancias te amedrentan, infidelidades o hurtos o mentiras o tormentos, nada de eso puede en contra de nuestro Dios. ¿Estás ahí? Dios todo lo puede y va a cumplir sus promesas y va a cumplir su plan. ¿Lo crees? Antes de terminar, quiero decirte lo que podemos hacer en medio de todas estas circunstancias que son muy reales en nuestra vida. Pero en caso de que no hayas leído el libro de Esther o que no conozcas el desenlace de la historia, déjame decirte que el elaborado plan de Amán, el plan de Satanás, no puede contra las promesas de Dios. Israel sigue adelante y por medio de Israel viene el Mesías. Y por medio de él la salvación y la bendición a todo el mundo. Y muere en esa cruz por nuestros pecados. Y resucita al tercer día. Y prometió que vendría y lo va a hacer. Y podemos estar reconciliados con él. Déjame decirte algo. Si tú nunca has estado reconciliado con Dios, si tú nunca le has pedido perdón por tus pecados, no te esperes ni un segundo más. Ven delante de él, dile: Señor, perdóname por mis pecados. Señor, reconozco que tú tienes un plan, que tú has provisto para que yo pueda ser salvo. Permítele que te transforme a su imagen. Cuando los discípulos de Jesús fueron capturados por predicar la palabra del Señor, los encarcelaron, los torturaron, los estuvieron golpeando y mira lo que ellos hicieron en medio de los retos que enfrentaban. Escucha esto, por favor. Dice que alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, esta es la oración de ellos: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y escucha lo que le piden a Dios. Escúchalo, por favor. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Viste lo que hicieron en medio de todas esas circunstancias? Se pusieron a orar. Se pusieron a orar y no oraron: Señor, líbrame de todas estas circunstancias. Dijeron: concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Es una oración que reconoce la soberanía de Dios sobre sus vidas. Una oración que dice: Señor, tú eres Dios. Señor, tú sabes lo que estás haciendo. Es la misma oración que nos enseñó Jesús. Padre nuestro, hágase tu voluntad, no la mía. Haz tu voluntad en mi vida. Por eso es que Job, el hombre del que te hablaba al principio, que sufrió tanto, que pasó por tantas cosas, pudo decir: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó.
Bendito sea el nombre del Señor. Y más adelante en su vida, Job dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre la tierra. ¿Sabes algo? Es confiar en Dios. Es entender que tenemos un propósito perfecto para el cual Dios nos ha ido preparando y nos va a seguir preparando hasta el día en que estemos de pie y nos postremos y podamos verle frente a frente. ¿Lo crees? ¿Por qué no te pones de pie? Déjame orar contigo. Qué maravillosa es tu palabra, Señor Jesús. Poder entender que eres un Dios fiel, un Dios todopoderoso, que tu control se extiende más allá de los reyes, más allá de las fronteras y los límites de este mundo. Señor, que tu poder domina todo el universo. Poder saber que estamos en tus manos es la delicia más grande y la seguridad más completa, Señor. Te damos gracias esta mañana, Dios, porque en medio de las circunstancias que podemos vivir, tan difíciles, tan duras, tan reales en nuestra vida, en medio de las amenazas de nuestros enemigos, sabemos que tú estás en control, que tú, Señor, tienes tus planes y que ellos se llevarán a cabo porque tú eres Dios. Te damos gracias porque eres un Dios bueno, porque sabemos, Señor, que tus propósitos son buenos. Y anhelamos ese día, Padre, en el que podamos verte frente a frente y podamos venir delante de tu trono y decirte gracias, Señor, por lo que has hecho, por quien tú eres. Gracias por esta grande salvación. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús.